Lucía Michelle Camarena. Adelante, senadora. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Presento formal reserva en relación con el dictamen por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se encuentra a discusión para proponer se incluya y se amplíe en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el delito de feminicidio. El feminicidio es una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y contra las niñas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido los feminicidios como los homicidios de mujeres por razones de género. Déjenme decirles que cuando incorporamos el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, era muy importante que quedara claro que comete el delito de feminicidio quien atenta contra la vida de las mujeres en razones de género. Y ahí fue donde nos detuvimos muy bien, porque decíamos en razones de desigualdad, en razones de injusticia, y la teníamos muy difícil porque nos decían el procurador y los jueces y ministerios públicos nos decían, no me la dejen tan difícil porque son elementos muy subjetivos definir así el feminicidio. Metámosle la definición clara de lo que pueden ser las razones de género. Y esto nos sirvió para que quedara muy clara la diferencia entre un homicidio doloso, es decir, te pueden robar y por rehusarte te matan, que no es lo mismo matarte por ser mujer. Es muy distinto, por razones de género. Pero además, la Corte define que el homicidio por razones de género se dan como resultado de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las mentalidades y en las costumbres. Eso es el género, lo que la sociedad considera que las mujeres y los hombres, por ser mujeres o por ser hombres, deben pensar, deben comportarse, deben estudiar, deben aprender a ser por el sexo al que pertenecen. Por ello, el Poder Judicial, y de acuerdo con el Poder Judicial, el feminicidio guarda autonomía con relación al tipo penal de feminicidio, puesto que aunque corresponde a un ilícito contra la vida, y contienen ciertas similitudes, tal como elemento esencial privar de la vida a una persona, añadimos otros elementos que lo distinguen, como es que la víctima sea mujer, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, entre otras, lo que lo convierte al feminicidio en una figura autónoma con estructura jurídica unitaria, contenido y ámbitos de aplicación propios y marco de punibilidad autónoma. La creación del tipo penal de feminicidio es la respuesta fundamental del Estado mexicano al clamor y a la exigencia internacional de implementar mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de asesinatos de mujeres por razones de género. Y me explico. Tenemos el caso de Arturo y Alicia, que ella decidió no ser más su novia. Y llegó Arturo, le dijo, no puedes dejar de quererme. La esperó fuera de la escuela, prácticamente la secuestró, la lleva a un hotel, la mata porque exigía que regresara de ser su novia. Mujeres asesinadas porque no llegaron a tiempo o antes que su esposo para cocinar.
Mujeres asesinadas porque según los estándares de la sociedad machista, las mujeres deben cumplir con una serie de obligaciones de cuidados que les obliga la sociedad. Estamos siendo violadas, asesinadas por ser mujeres, por lo que la sociedad considera que debemos serlo. Por eso me parece que es muy importante que se considere que este feminicidio, por la grave violación de los derechos humanos que vivimos las mujeres y las niñas, se amplíe, se introduzca en este catálogo de delitos. El feminicidio atenta contra la vida, contra la seguridad, contra la libertad y contra la dignidad de las mujeres y de las niñas. Por ello, me parece que su nombre no corresponde al de homicidio doloso, sino al de feminicidio, y por lo tanto la ley debe ser y debe nombrarlo en todas sus letras. Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe la reserva al artículo 19, donde se incorpora que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, que celebro que esté incorporada esa reforma, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, etcétera, etcétera. Por su atención, por su visión de género, por su perspectiva de género en la elaboración de las leyes, muchas gracias. Gracias.